Pues muy buenos días. Espero que la curva de fatiga no esté tan aguda hoy, porque sí, me he dado cuenta que hemos abarcado mucho material y esto va haciendo mella en nosotros. Pero bueno, espero que en general lo hayáis disfrutado como yo lo he disfrutado y bueno, siempre se puede volver a mirar las grabaciones que gracias al Señor también tenemos esa posibilidad. Gracias, Cristian, por tu apunte del libro, como me ha llegado al corazón. Es un tema, lo que ha leído Cristian, que no, casi no pensamos. Por eso hace bien recordarlo. Bueno, yo tengo que pediros de antemano disculpas si con este tema me emociono. Es muy hermoso y le pido al Señor que me ayude a compartir algo de lo que significa para mí este tema. Y en realidad yo creo que es para el Señor, para Dios, el Padre, que este tema es, o esta fiesta es tan especial. Algunos hermanos que han estudiado el Pentateuco y su conexión con la cruz nos dicen que este es el corazón del Pentateuco. Y algo de eso queda en la cultura judía hoy, porque este es el día más importante del calendario judío. Aunque lo tienen que hacer con mucha tristeza porque no hay manera de hacer sacrificios hoy en día, debido a que no hay templo, no hay sacerdocio establecido. Todo esto está listo, pero está fuera del monte del templo, no se puede allí hacer nada de esto. Entonces, con eso añade aflicción a este día. Pero quizás una ilustración nos ayude antes de empezar. Vamos a suponer que hay varios de nosotros endeudados, con deudas grandes, hipotecas, préstamos bancarios, etcétera. Estamos endeudados y con una deuda que no pagamos mañana en un solo contado, sino que estamos endeudados media vida. Y de repente el gobierno de España declara que todo ciudadano español en determinado día del año puede ser perdonado de todas sus deudas. Hipotecas, préstamos bancarios, préstamos interpersonales, todo. Ese día nadie le queda debiendo nada a nadie. Sí, sí, ya sé que esto suena una locura. No va a ocurrir en esta tierra probablemente. Pero ¿qué tal si ocurriera? Imaginaos si ocurriera. Todas mis deudas. Quiere decir que ahora lo que gane será para mí y para seguir ahorrando y para otros proyectos. Ya mi sueldo no está recortado, ya las consecuencias serían muy bonitas. Se podría celebrar ese día. Pues eso es lo que es este día de expiación. Y de ahí la importancia que tiene este día. Un día maravilloso para Israel. En Levítico 16, vamos a leer 3 versículos adelantándonos a la lectura que tendremos luego. Pero pensé yo esta mañana, tengo que leer estos 3 versículos aparte. Versículo en Levítico 16, todo el capítulo 16 habla de este día, pero los 3 versículos que quiero leer son el 21
22 y 30. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. No, esto es lo que os decía al principio. Un día en el que todos los pecados del pueblo, uno por uno, eran confesados, eran cargados sobre un animal y ese animal al desierto. Y en el desierto era dejado lejos de la civilización y allí moría. Y con él todos los pecados que habían sido confesados allí. Y los israelitas tenían perdón. No era un decreto que alguien dijo, lo vamos a tener así. No era algo que se pusieron de acuerdo en un congreso de diputados o algo así. Dios mismo había dicho eso. ¿Qué pasaba cuando ese animal salía, llegaba al Monte de los Olivos y bajaba, y entonces empezaba pronto el desierto y ya se iba y desaparecía de la vista de todos los que estaban allá en Jerusalén mirando hacia el monte? Todas nuestras iniquidades lejos, fuera de la presencia de Dios, lejos de nosotros y lejos sobre todo de la presencia de Dios que estaba en el templo. La sensación de tener un perdón así debió embargar profundamente los corazones, sobre todo de los judíos piadosos que creían a la palabra de Dios y creían en lo que Dios había decretado, si se hacían las cosas como Él había dicho. En el versículo 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Y como Moisés lo hizo e hizo que el pueblo hiciera como Dios había mandado, el pueblo podía recibir esa garantía. El gran día había llegado, había pasado. Por supuesto, en este día está lleno de cosas. Si hay una fiesta llena de detalles, es esta. Vamos a algunas cosas que ya hemos visto en otras fiestas, las vamos a pasar un poco más rápido y vamos a detenernos en los detalles nuevos. Pero recordemos lo que hemos visto, el día de reposo. Nos recuerda que podemos reposar en la obra de Cristo con ese alivio que os mencionaba del gran día de la expiación. Pues lo mismo aquí, Él lo hizo ya todo. Ahora yo solo puedo creer, reposar en Él y celebrar. La Pascua, que señala a la muerte del Señor Jesús, para liberarnos de la esclavitud. Los panes sin levadura, que habla de una vida, habla de la vida santa del Señor, de la vida pura, examinada al detalle y encontrada perfectamente pura.
Y luego eso que el Señor nos ha regalado, con lo que nos ha vestido, su justicia, y nosotros llamados a vivir en esa pureza que el Señor nos ha, con la que el Señor nos ha vestido. Luego vino la gavilla de primicias, el nuevo fruto, la vida que sale de la tierra después de que el grano de trigo ha caído en tierra y ha muerto, que habla de la resurrección del Señor Jesús en primer lugar. Luego Pentecostés, con todos los detalles, nos hemos dejado algunos, pero bueno, lo esencial sí que lo hemos visto y habla de la formación de la iglesia. En Pentecostés se formó la iglesia. Y ahora entonces, después de las 4 fiestas, había una interrupción de celebraciones de 3 meses y medio, más o menos, y luego venían las fiestas de otoño. Esa interrupción nos habla del intervalo actual, del tiempo de la gracia, ese tiempo que aunque nosotros estamos bien acostumbrados a escuchar de qué se trata, es una maravilla. Y ha hecho que la casa de Dios se llene de hijos. Luego viene la fiesta de las trompetas. Una trompeta fuerte sonará, marcará el momento en el que nos vayamos con el Señor al cielo y marcará el momento en el que aquí en la tierra Dios retoma su trabajo, sus tratamientos con Israel y le llamará a la tierra más en una forma más completa de lo que vemos hoy en día. Y ahora entramos con el día de la expiación y mañana, Dios mediante, veremos la fiesta de los tabernáculos. Y tendremos el cuadro general que el Señor quería transmitirnos. Él es el de esta idea y nos permite estudiar estas maravillas. Bueno, el día de la expiación es el famoso día de Yom Kippur. Así se dice en hebreo, así se conoce en todo el mundo, ya esta expresión se está volviendo popular. Era un día, el gran día del perdón. En este año caerá en octubre 4. Y los judíos lo celebran lo mejor que pueden sin el Señor Jesús. Pero eso sí, lo viven muy intensamente, especialmente los judíos piadosos. Y nosotros también tuvimos un día en el cual tuvimos nuestra expiación. Pero no una expiación que solo cubría nuestros pecados y que permanecían por debajo de eso, sino que ocurrió en la cruz que todos nuestros pecados fueron quitados de la presencia de Dios. El Señor Jesús no es el Cordero que cubre los pecados del mundo, sino el que los quita. Y eso nos da un enorme descanso. Delante de Dios ya no aparecen los pecados del creyente, del que le ha rendido su vida al Señor. Entonces, para nosotros, estas celebraciones todos los días, podemos recordar este hecho todos los días. Pero, claro, mayormente en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Aquí sí que hablamos de pecados. Él murió por nuestros pecados. Porque en los versículos que hemos leído, recordáis, el sacerdote ponía sus manos sobre el animal y confesaba uno por uno los pecados del pueblo. Mucho tiempo se iba allí, ¿no? Todos los pecados que habían hecho durante ese año. Y entonces ese animal quedaba lleno de todo eso. Y entonces una persona lo conducía fuera de la ciudad de Jerusalén. El desierto más cercano quedaba subiendo el monte de los olivos y luego descendiendo al otro lado del monte y allá era llevado. Allá
ese desierto termina en el Jordán, pues ahí en algún lugar ese animal moría y con él todos los pecados que habían sido cargados sobre ese animal. Y el pueblo allí atrás en Jerusalén, toda nuestra deuda con Dios perdonada. Bueno, aunque la porción principal que habla del día de la expiación es Levítico 16, veremos algunos detalles de Levítico 23, donde hemos donde hemos venido estudiando desde el principio. Versículos 26 al 32. Sí, vamos a leerlo juntos, así otra vez, pero esta vez leo yo un versículo, las damas el siguiente y los varones el siguiente versículo. También habló Jehová a Moisés diciendo: será el día de expiación. Tendréis santa congregación y afligiréis vuestras almas. Tendréis ofrenda encendida a Jehová. Porque es día de expiación para porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, salvo por vuestras generaciones, en donde quiera que habiréis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Pues muchas gracias por ayudarme con la lectura. Ahora vamos a entrar a analizar todo esto. Dios convoca. Tendréis santa convocación. Era una cosa de todo el pueblo, entonces tenían que reunirse ese día por orden de Dios. Dios quería ver al pueblo todo junto. Y claro, cuando piensas en que los pecados de todo el pueblo van a ser cargados sobre un animal y ese animal va a ser enviado lejos, pues es lógico, todo el pueblo debe estar allí. Afligiréis vuestras almas. Y ese es un detalle que se repite en el 27, 29 y 32. Le importa a Dios mucho. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, pero sentido, es una parte esencial de la reconciliación del hombre con Dios. Si uno no ve grave su pecado, si uno no ve que es grande su deuda, si uno no ve que su pecado lo está llevando al infierno, ¿para qué un Salvador? Si no ves que te estás ahogando, no necesitas que nadie te salve la vida. Es necesario sentir que mi pecado es gravísimo a los ojos de Dios. Para esto me ayuda mucho porciones como Habacuc 1, donde dice Habacuc al Señor, le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pues nos ayuda un poco si pensamos en las damas. Muchas de ellas son muy limpias y no toleran ninguna suciedad en su hogar. Y aparece algo por ahí y están listas para limpiar. Y aparece otra cosa y no lo pueden resistir, ni la más mínima suciedad.
Entonces, cuando entra un visitante a esa casa, ve como si en esa casa nunca se mugrara nada. Está inmaculada. Esa señora es muy limpia y no permite suciedad en su hogar. Pues nuestro Dios es mucho más limpio y ve mucho más a fondo que lo que ve una señora. La señora no puede ver las cosas, la suciedad que hay debajo de un mueble o detrás de un mueble, no la puede ver. Ella llega hasta cierto punto. Nuestro Dios ve el corazón, ve intenciones secretas, ve pecados secretos. Es muy limpio de ojos para ver el mal. Y todo lo que él ve, todo lo que él ve, lo cargó en el Señor Jesús. Pero bueno, gracias a Dios nosotros también vemos mucho. Si una persona no se duele o no ve la gravedad de su pecado, probablemente si hace una profesión de fe, la hará muy superficial y muy pronto volverá al pecado. Y a lo mejor no ocurre una conversión sincera. Por eso este punto es esencial y Dios aquí lo enfatiza enormemente. Ya lo veréis que esto seguirá apareciendo. Afligiréis vuestras almas. Además, un mandamiento. ¿Y cómo haces tú para afligirte si no estás afligido? Pues tienes que afligirte, dice el Señor aquí. Pero claro, nosotros no, la idea para nosotros no es que sea una cosa que tenemos que producir por nosotros mismos. Tenemos que verlo. El Señor tiene que mostrárnoslo y hacernos sentir la gravedad del pecado. Pero es esencial. Se ve en Israel y también se ve que es una obra del Señor. Vamos a leer estos versículos porque de ellos he hablado en estos días y nunca los he leído con vosotros. Zacarías 12, 10 hasta el 13:1. Zacarías 12, del 10 hasta el 13:1. Un hermano que nos pueda leer estos versículos, por favor. Espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si fuera por un hijo unigénito, por él, como se por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Abarimón en el valle de Megido. La tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la justicia. Gracias, hermano. Un día de lamentación, de lloro general. ¿Y cuándo ocurrirá? Cuando el Señor Jesús descienda para reinar. Vendrá con los creyentes detrás y aparecerá delante de Israel. Y se darán cuenta que Él es aquel a quien crucificaron, a quien rechazaron, de quien gritaron, crucifícale, crucifícale. Y habrá un lamento, pero no es que será que empieza uno a llorar y el otro se contagia y va llorando. No, no, no. Cada uno por sí, dice aquí, cada linaje lamentará. Inclusive habla de otras naciones.
lamentando, pero no porque él ve llorar al otro y diciendo cosas, sino sintiendo el pecado del rechazamiento del Mesías que habían hecho. Cada uno se afligirá. Y después dice el versículo 1 del capítulo 13 que nos ha leído nuestro hermano, encontrarán perdón. Encontrarán que allá en la cruz, ese pecado tan terrible de haber rechazado como pueblo al Señor Jesús, fue pagado. El gran día de la expiación habla de esto proféticamente, del gran día de lamento, del gran día de arrepentimiento de Israel por lo que hizo. Y del perdón de gracia que Dios ofrece en su Hijo a ellos, que no lo merecen, pero ¿qué nos merecemos? Ellos y ¿qué nos merecemos nosotros? El infierno. El infierno sí lo tenemos merecido. Espíritu de gracia y oración derramará el Señor. Y yo veo que esto, el arrepentimiento genuino, también es un regalo del cielo. También es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en una persona, si no, no lo siente. Y mientras no sienta la gravedad de su pecado, tampoco puede apreciar la obra del Señor Jesús. Con la iglesia también pasa que el Señor le dice, arrepiéntete. Más que todo allí en Apocalipsis 2 y 3, donde le señala errores y le dice, arrepiéntete. Y es lo que leímos varias veces en la segunda clase que nos dio el hermano Jaime Ardiaca. Aún en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero el arrepentimiento no es sencillamente, sí, algo superficial, sino que tiene que ser algo profundo para que haya un cambio, si no, no hay un cambio. El Señor también requiere el arrepentimiento y ese dolor como iglesia, como conjunto, como asamblea, como iglesia. Y también con cada uno de nosotros, aunque ya tenemos el perdón de nuestros pecados asegurados, cada vez que volvemos a caer necesitamos sentir dolor por lo que hemos hecho, afligirnos. Si no hacemos eso, lo volvemos a hacer muy fácil. Si no reconocemos, Señor, esto que acabo de hacer, lo tuviste que pagar entero en la cruz del Calvario. Añadí dolor a tu dolor con esto que he hecho. Te confieso, Señor, que he hecho muy mal. Si no hay este dolor, yo vuelvo a caer fácilmente. Y además, es sencillamente reconocer una realidad. Cada pecado, desde el primero hasta el último que un creyente haya cometido, tuvo que ser cargado y pagado uno por uno. Y por eso nos dice Dios, en Primera de Juan 1, 9. Leemos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Confesar significa declarar que estoy de acuerdo con el dictamen de Dios, con el pecado que acabo de hacer. Es decir, renuncio a él y lo veo como Dios lo ve. Eso es confesar el pecado. Si confesamos nuestros pecados como creyentes, Dios es fiel a Cristo, porque Cristo hizo la obra en la cruz. Pero lo que a mí más me conmueve es la palabra justo. Dios es justo para con nosotros. Porque el pecado que acabo de hacer, el Señor Jesús lo cargó en la cruz y lo pagó completo. Entonces, en su justicia, Dios puede perdonarme porque ese pecado ya está pagado. Él es fiel con el Señor Jesús y justo para con nosotros, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es maravilloso. Es maravilloso. Cuando has pecado, has confesado tu pecado, lees este versículo y recuerdas lo que el Señor tuvo que hacer para que ese pecado fuera perdonado y sentir que eres perdonado, que no te lo dice un hermano, te lo dice Dios mismo. El corazón descansa. Pero es necesario confesarlo. Y para confesarlo es necesario reconocerlo. Y para reconocerlo es necesario ver la gravedad del pecado. Bueno, continuemos. Con las personas no creyentes también la aflicción por el pecado es necesaria. Hechos 2:38, por ejemplo. Pero hay más versículos. Sí. Vale, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí está bien? Sí. ¿Suficiente? Hace como que se conecta y ese zumbido que da, a lo mejor lo pone. Sí, quedará. ¿Y ahora sigue sonando? No, ahora ya. Ahora ya no. Gracias. Hechos 2:38. En el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Y también es un detalle importante. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se compungieron, se arrepintieron y entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, pues tendréis perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no conoce al Señor Jesús, una de las cosas que tenemos que decirle, aunque es muy impopular y probablemente ahí mismo nos van a rechazar, pero con sabiduría, pero hay que mencionar esto. Es mejor que se demore un tiempo más en recibir a Cristo y que llegue a este punto de reconocer que lo necesita, que no es que es una opción más, es una religión muy bonita y que yo te estoy vendiendo una religión especial, una oferta. Si esa persona lo ve así como una religión, pues puede ser que siga las instrucciones que yo le doy y repita una oración, pero su corazón no ha sido tocado. Es mejor no forzar a esa persona a que reciba a Cristo y más bien forzarme a mí mismo como
predicador o como evangelista o como el que le lleva el evangelio a esa persona, forzarme a mí mismo a orar por esa persona para que el Señor toque su corazón y vea la gravedad de su pecado. Y esto es especialmente importante en nuestros tiempos porque una tragedia que vive la iglesia en este tiempo, en muchos lugares, es la cantidad de personas que hay que ven su pecado como cosa liviana y siguen y siguen, y más bien buscan manera de adaptar la escritura a su vida de pecado. Y se va la conciencia adormeciendo. Y ese tipo de creyentes no se multiplican, porque llegan a un punto en el que ven a todas las personas buenas, tienen su opción, cada uno lo puede ver a su manera. Es necesario el dolor por el pecado, el reconocer la gravedad del pecado. Y esto lo aprendemos en este gran día de expiación. Inclusive dice el Señor en el versículo 29 de Levítico 23 que hemos leído, que era grave no afligirse. Era tan grave como no guardar ese día. Y la persona era cortada del pueblo. Es decir, esto representa para nosotros que mientras no haya esa aflicción, no hay realmente comunión con Dios, que es lo que se necesita. No hay realmente, sí, comunicación. Entonces, yo no voy a entender la necesidad del Evangelio, la necesidad de que el Señor Jesús muriera. Era grave no afligirse y es grave venir al Señor Jesús sin arrepentimiento. Este día ocurría entre las 2 tardes, como todo día judío. Entonces, en medio del día había una noche. En medio del día había una noche que representa el horror del pecado, las tinieblas que hubo el día en que el Señor Jesús fue crucificado. No es cualquier cosa el pecado. Si fuera tan sencillo, tan superficial, tan poco importante, intrascendente, ¿qué necesidad habría de que Dios enviara a su Hijo? Podría haber enviado un ángel o una persona pecadora, normalita. Pero era tan grave el pecado que solo el Hijo de Dios, viniendo a esta tierra, teniendo una vida perfecta, comprobadamente perfecta, que Él fuera a la cruz y enteramente perfecto como era, se llenara con nuestros pecados. Era la única forma, no había otra. Y por eso Dios lo tuvo que hacer. No hubo otra solución, como hay algún himno por ahí. No hubo otra solución, tampoco hay otro camino. Para cada ser humano, esta es la misma verdad, budista, confucionista, musulmán, católico, ateo. Para todos es la misma solución, el Señor Jesús. En sí mismo no se puede salvar por más religioso que sea. Es necesario pasar por la cruz, pasar por delante del Señor y recibirlo a Él. Si no, se queda en sus pecados tranquilamente y al final lo verá. Tendrá que comparecer delante del trono de Dios por sus pecados. Por muy religioso, buena persona, buen ciudadano, no hubo otra solución. Y el Señor Jesús, como nos ha leído Cristian esta mañana, lo pagó muy caro.
En esta fiesta no hay libación, vino, ¿recordáis? No hay gozo, no hay un símbolo de gozo. No, es un día de aflicción. Todo apunta a aflicción, a dolor, a arrepentimiento. Había que ofrecer ofrenda encendida al Señor. Otra vez, víctimas y una cantidad de animales. ¿Y por qué eran necesarios tantos diferentes animales? Si al fin y al cabo uno ya bastaría para representar al Señor Jesús muriendo en la cruz. No, no bastaría, no basta. Porque esa obra es tan rica en lo que hizo que no bastaba un solo animal para poderlo representar adecuadamente. Aprendí cuando estudié algún año de ingeniería en dibujo que para que tuvieras una visión de un objeto tenías que tomarle por lo menos 3 vistas, 3 fotos, hacer 3 dibujos. El de arriba, el del frente y el del lado. Si no, no podías hacer la pieza. Pues esto es parecido, solo que necesita muchos más lados para poder entender lo que pasó en la cruz. Y por eso hay tantos animales diferentes. Luego veremos más detalles de los animales, pero ahora sigue diciendo, ningún trabajo haréis en ese día. Y mira que lo repite. No hay nada que podamos hacer para ser expiados. Es obra del Señor Jesús y es enteramente por gracia. No de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso sí, cuando crees, estás perdonado. Aunque tú no has hecho nada, solo creer, estás perdonado. ¿Por qué? Mira a la cruz, allí todo fue arreglado. Y si te queda alguna duda, escucha al Señor diciendo, consumado es. Todo terminado, todo listo, todo pagado, nada pendiente. Fue al final de estas 3 horas de tinieblas de las que hemos hablado, pero lo dijo. Y nuestro corazón puede reposar en esas palabras. Era tan grave trabajar ese día como no afligirse. Las dos cosas rompían, bueno, allí se pagaba con la muerte, en realidad, pero representa que hay ruptura de la comunión con Dios si no hay estos elementos. Si queremos ayudar en algo a nuestra salvación, convertirme yo en corredentor con mi Señor, grave delante de Dios. Y también es grave no afligirse por el pecado. Si yo pudiera trabajar por mi salvación, sería mi corredentor y negaría que el Señor Jesús es el único Salvador. Ahora vamos a Levítico 16, que es el capítulo especial de este día. Bueno, quizás quizás lo voy a leer tratando de matizar los tonos de voz un poco para que vivamos un poco este capítulo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Para esto tenemos que hacer un poco memoria del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo tenía un atrio, como un gran patio. Allí estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. ¿Os acordáis? Luego, al entrar en la parte cubierta por cortinas, encontrabas a la derecha la mesa de los panes, a la izquierda el candelero, y luego al fondo, junto a la cortina que había, el altar del incienso. Ese altar que yo veía detrás, que se veía detrás del altar del incienso, la Biblia lo llama el velo, y fue lo que se rasgó el día que el Señor Jesús murió. Pues ninguno de nosotros podía hacerlo antes de que el Señor Jesús viniera. Pero el sumo sacerdote corría el velo y entraba, y allí estaba el arca. El arca que representaba el trono de Dios, la habitación de Dios, con dos querubines que miraban siempre hacia la tabla que había en medio de ellos, donde siempre había sangre. Y desde allí, a causa de la sangre que había en ese lugar, Dios podía hablar con el pueblo. Nadie podía entrar allí sino el sumo sacerdote y este día, el día de la expiación. Si entraba, moría. Es lo que acabamos de leer. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. No podía entrar allí sin sangre, sin que hubiera antes un sacrificio, y tampoco podía entrar con sus vestiduras de honra y hermosura, que son con las que más conocemos al sumo sacerdote, con la piedrería aquí, con un delantal de muchos colores, una túnica debajo de azul, y luego debajo todavía una de lino, una cantidad de colores que se veían en el sumo sacerdote, campanitas y granadas en las orlas de su manto, y él sonando por todo el campamento. Aquel día, lino, 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 lino por todas partes, inclusive en las partes que no se veían, los interiores, los calzoncillos. Todo tenía que ser de lino. Y el lino representa las acciones justas, la justicia de Dios. Aquel día no valía honra y hermosura para el sumo sacerdote, valía la justicia de Dios. Y él tenía que ataviarse de esta manera. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes. Con dados, no sé cómo haría, pero echaba suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, que significaba el animal que se iba. Por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, lejos, al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces de aquella sangre. Versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar del alrededor. Los 4 cuernos que habían en el altar pues eran untados de esa sangre. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará todo su cuerpo. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura o la grasa del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, por allá en el desierto, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán al fuego, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes,
afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Pues este es un capítulo un poco largo y además muy denso. Vamos a tratar de ver algunos de los detalles. Esto ya lo vimos, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, allí detrás del velo. Había un becerro para expiación por el sacerdote. El sacerdote era pecador. Y el primer sacerdote hizo algo muy, pero muy gordo. ¿Qué fue? Lo que hizo Aarón. ¿Recordáis? Lideró la hechura del becerro. Ideó el plan. Pidió y recogió las cosas valiosas de oro del pueblo y con eso hizo el becerro. Después trató de suavizar la cosa delante de Moisés, pero había sido un pecado terrible a los ojos de Dios. El primero y el segundo mandamientos pisoteados. Cada sumo sacerdote era un pecador y necesitaba un sacrificio por sí mismo. Y eso es lo que vemos en hemos visto en varios lugares de Levítico 16. Maravilloso que nosotros con nuestro sumo sacerdote no necesitamos eso, ¿verdad? Él no necesitó un sacrificio por él. Pero los imperfectos sumos sacerdotes que lo representaban en Israel, sí, tenían que hacerlo. Tenía que presentar un carnero para holocausto, que el carnero es figura de la consagración del Señor Jesús en olor grato para Dios. El sumo sacerdote vestido de lino por dentro y por fuera, que ya dijimos, representa la justicia de Dios, la justicia en la que el Señor Jesús vivió como hombre. La justicia de él como sumo sacerdote. Había lavado su cuerpo con agua que había en esa fuente que había antes de entrar a la parte cubierta del tabernáculo. Sí, así desaparecía toda impureza. El sumo sacerdote, por fin, se hacía una figura del verdadero sumo sacerdote, del Señor Jesús. Primero porque sus pecados habían sido perdonados por el animal que había sacrificado y luego lo que faltaba lo limpiaba lavándose las manos y los pies en la fuente de bronce. Primero, el sumo sacerdote ofrecía el becerro de expiación por sí mismo y por su familia. Era pecador. Bueno, tenían que ofrecer ofrenda encendida al Señor, esto lo vimos, solo que aquí se nos dice que se presentaba un becerro que habla del valor, de la energía, de la potencia del Señor Jesús para aguantar la cruz. Carneros que hablan de su consagración, de su corazón.
los machos cabríos, que eran ofrendas por el pecado, y el perfume aromático, que tampoco podía faltar, lo hemos leído, y habla del olor grato que percibió Dios de la cruz. Nos queda un poco difícil de entender esto, yo lo sé, pero es una exigencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una parte, una dimensión de la obra del Señor Jesús subió en olor grato delante de Dios. Y eso debía ser representado sí o sí en cualquiera de en algunos animales. Para la purificación del pueblo se necesitaban 2 machos cabríos. Había que presentarlos delante del Señor, echar suerte sobre ellos. Proverbios nos dice que la suerte se echa en el regazo, pero es de Dios la decisión. Y en el tiempo en que el Espíritu Santo no estaba, pues esa era la manera como se decidían cosas. Entonces había que echar suerte sobre ellos. Uno era por Jehová, y era el que era ofrecido en expiación, y el otro por Azazel, que significa el chivo, el animal que se va lejos. Ese Azazel, el que había caído la suerte por Azazel, tenía que ser presentado vivo delante de Dios. Era para hacer reconciliación sobre él. Y era para enviarlo lejos al desierto. Que es especial de esta fiesta, el perfume, tenía que tomar a Aarón del perfume que Dios le había dicho que preparara, tomará y llevará detrás del velo, allí detrás, en la presencia misma de Dios. Tenía que tomar un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Su puño lleno de perfume aromático molido encima de esos carbones ardientes. Salía humo. Tenía que poner el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Esto era en el altar del incienso que había al lado del velo. El incienso representa las oraciones de los creyentes y la adoración. Sí, la adoración es la manera más alta de oración. Es cuando no solo oras con palabras, sino que rindes todo tu ser. El Señor Jesús lo hizo así. Y por eso este incienso lo representa a Él. Y sus oraciones completamente rendidas, o digamos, mostrándolo a Él completamente rendido delante de Dios. No solo palabras, todo su ser. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos una gran riqueza de detalles. Pero estábamos de acuerdo con mi esposa que teníamos que mostraros unas diapositivas más. Este es el modelo del tabernáculo que unos hermanos en Suiza hicieron y me lo obsequiaron para las clases. Está muy bien hecho, es pequeño, es igual al que tiene Alejandro, no tan grande, pero con todos los detalles, la pintura del color que es, en fin, todo muy bien hecho. Y entonces, aquí está el tabernáculo en el desierto, del que hemos hablado. Quitando, esta era la parte cubierta, quitando las cubiertas que había,
se podían ver el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí en medio el velo. Y aquí el altar del incienso, del que hemos hablado, donde subía el incienso delante de Dios. Y del velo adentro, el arca del pacto, donde solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. El día de la expiación, que era una vez al año, el sumo sacerdote tomaba la sangre del becerro, la rociaba con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental 7 veces. Aquí han quitado la pared de atrás del tabernáculo y él ha entrado por el velo, por la parte oriental, y allí ha regado esta sangre. Entonces, la sangre que siempre había en el propiciatorio era esa sangre. Y tenía que poner esa sangre en los cuernos del altar, tanto adentro, el altar del incienso, como después hemos visto en el altar del holocausto también. Tenía que esparcir sobre el altar la sangre 7 veces y de esa forma lo limpiaría de todas las impurezas, porque el tabernáculo estaba en medio de un pueblo que era pecador. Pero notad que 7 veces se rociaba la sangre en el propiciatorio y 7 veces afuera en el altar del holocausto. El altar del holocausto representa la cruz. El propiciatorio, el lugar santísimo completo, representa el cielo. Algo que ocurrió en la tierra tiene una repercusión completa, plena en el cielo. Allí también hay un propiciatorio y con su sangre el Señor Jesús entró allí al propiciatorio de ese tabernáculo que hay allí con su sangre. Y allí está. Maravilloso. Con la sangre del macho cabrío tenía que hacer lo mismo. Y el Señor declara, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vamos a leer Hebreos 9, 11 y 12. Y bueno, ayer estábamos invitados por Pedro y su esposa, sus hijos, y pues teníamos una comida y al final no habíamos acabado todavía y Pedro dijo, os tengo una sorpresa. Pues yo creo que estos versículos operan así. Seguramente los conocéis, pero en relación con el gran día de la expiación son maravillosos. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesús entró al propiciatorio celestial con la sangre que derramó en la cruz para presentarse por nosotros allí en la misma presencia de Dios por nosotros. Por nosotros.
por nosotros allí, por favor, por nosotros. Y esa sangre permanece allí. Y es la razón por la que podemos estar aún en pie delante de Dios y por la que tenemos eterna y segura redención. En la presencia de Dios está esa sangre. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, entró en el cielo mismo con su propia sangre, obteniendo para nosotros eterna redención. Por su sangre, el trono de juicio se convierte en un trono de gracia. ¿Qué pasó cuando algunos tocaron el arca? ¿Qué pasó con algunos que buscaron abrirla para ver lo que había dentro? El trono de Dios estaba allí. Era un trono de juicio. Cuidado, en tus pecados, sin redención, no puedes mirar a Dios. No puedes mirar su santa ley. Ni puedes entender sus pensamientos. Cuidado. Él es un Dios santo, santo, santo. Y tú eres impuro, impuro, impuro. Nada que ver. Y sin embargo, en Hebreos 4:16 dice, por causa de que el Señor Jesús está allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces nos invita a acercarnos. Pero ¿por qué nos puede hablar el autor de Hebreos en forma tan segura? Acércate allí donde otros no podían acercarse. El Señor Jesús entró allí con su propia sangre. Y los querubines, que son guardas de la santidad de Dios, están satisfechos al ver la sangre que fue sacrificada allá en el altar del holocausto, allá en la tierra, en la cruz del Calvario. Es la misma sangre la que se derramó allí, la que entró en el cielo. El Señor Jesús mismo la entró. Por eso podemos orar. Cada vez que dices, Padre, empiezas tu oración, estás ahí en el trono de Dios. ¿Y por qué puedes entrar con tanta confianza que hasta se te olvida que estás en lugar santo? Porque el Señor Jesús entró allí y porque su sangre permanece allí. No hay otra manera. Y tendríamos que estar más conscientes de esto cada vez que oramos. Somos invitados a entrar allí con libertad, porque allí está el Señor Jesús, el garante de nuestra salvación. El segundo macho cabrío, el de Azazel, había que poner su mano sobre la cabeza del animal, confesar sobre él todas las iniquidades del pueblo, poniéndola sobre la cabeza del macho cabrío, y el animal lleva sobre sí todas las iniquidades del pueblo a tierra desierta. Y este animal, Azazel, es figura del Señor Jesús cargando nuestros pecados y llevándolos a donde no podemos verlos más, a donde desaparecen. De la presencia mía, yo los hice. Yo soy consciente de que los hice. Pero sobre todo, lejos de la presencia de Dios. El primer macho cabrío es una figura del Señor
cargando nuestro pecado. El Azazel era el segundo, pero había otro macho cabrío. El otro había cargado nuestro pecado, nuestra carne, nuestra mala naturaleza, nuestra fábrica de pecados, nuestro viejo hombre. Y Azazel, nuestros pecados, uno por uno. Ambas cosas las hizo el Señor Jesús en su obra en la cruz. Tenemos mucho para agradecerle a Él. Y en esta tierra tal vez estamos limitados, no podemos tal vez con tanto a la vez, pero será nuestro privilegio en la gloria alabarle por todo esto. Y ya tendremos un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que puede resistir todo eso. Pero aún así recibimos mucho, ¿verdad? Aún así podemos disfrutar mucho, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por vuestra paciencia.